Continuamos entonces con la doctora Luisa Mariana Pulido de Sucre, miembro de la Junta Directiva de Ápice y directora de Educrédito AC Venezuela. Adelante, doctora Luisa Mariana, por favor, Iván, colabóranos con la presentación. Sí, bueno, muchísimas gracias y me toca a mí esta hora un poco ya extrema en donde todos nuestros participantes están agotados de oír esta información y donde todos hemos pasado muchas de las experiencias simultáneas. Yo quiero comenzar dándoles una felicitación a Ápice y a todo su equipo, Jorge y todo su equipo, 52 años, los primeros 52 años, porque hay muchísimo por hacer y todo nos toca renovarnos, nos toca hacer cosas diferentes y nos ha tocado pandemia y nos ha tocado como países superar ciertas etapas. Yo voy a ir sobre todo dando mención a Educrédito AC. Educrédito es una institución que tiene 56 años de creada en Venezuela y miembro fundador de Ápice, siempre creyendo en la necesidad de apoyar el financiamiento de la educación superior. Hoy en día nos tenemos que ampliar, no solo superior, técnico y en otras latitudes y en otras áreas también. Hablo desde Educrédito y hablo desde Fundación Eugenio Mendoza. Somos instituciones hermanas. Fundación Eugenio Mendoza tiene 70 años de fundada con el norte en emprendimiento al microempresario y en ayuda a la infancia en primera infancia. ¿Por qué hago esta mención de las dos instituciones? Porque esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y entre las cosas que nos ha enseñado es que las alianzas estratégicas y efectivas son lo único que nos va a hacer salir adelante, que no hay una sola área de atención, sino que tenemos que ir integrándonos y ver qué es lo que necesita en ese momento el estudiante, a quien nos debemos y esa población que necesitamos formar para atender las necesidades y los requisitos que tienen los países. Venezuela, yo creo que si pones la presentación sería estupendo para ir un poco haciendo el hilo de las preguntas que nos han hecho. No voy a repetir información y a todos les sugiero que vayan a la página de Ápice donde están esos estudios que nos indica que el 7% de la población pues es la única que accede a esa educación superior, donde hay una deserción importante y hay una deserción yo creo que principalmente económica, pero también de sentido y de necesidades, donde han cambiado las condiciones y hoy en día las necesidades y las habilidades que se necesitan en el trabajo pues son habilidades más ligeras. O sea, yo creo que más prácticas a todas nuestras instituciones educativas tenemos que irnos reformulando y tenemos que ir viendo hacia dónde nos movemos. Entonces, dicho esto, yo creo que a todos nos agarró la pandemia de una manera diferente. Venezuela venía con muchas crisis anteriores en donde nos tocó electricidad, nos tocó política, nos tocó económica, nos ha tocado muchas cosas y adaptarnos y sobrevivir a eso ha sido un tema interesante y nuestras organizaciones han sabido adaptarse a eso y han sabido sobrevivir a eso y han sabido avanzar con eso. Entonces yo creo que la pandemia nos agarró a todos y en este momento en el mundo a todos nos agarró de la misma manera. Nos agarró a todos, muchos preparándonos a digitalizar, contenidos, a hacer las cosas de manera diferente, pero en ningún momento pensamos que iba a ser tan rápido. Entonces veníamos todas nuestras organizaciones hablando sobre que hacía falta la educación en línea, cómo nos íbamos a conectar. Nuestros países no teníamos la conexión suficiente, íbamos a perder estudiantes, los costos no estaban claros, la estructura de costos de cómo llegar a esa digitalización. Y el estudiante para acceder a un financiamiento, pues tampoco lo veía tan claro que ese financiamiento digital iba a ser lo que tocaba. Viene la pandemia y todos nos obliga a irnos a digital. Y yo creo que allí hay varios públicos en donde tenemos que nosotros atender. Y cuando me preguntaban en la reflexión de, bueno, ¿qué pasó en pandemia? ¿Qué atendimos en pandemia? ¿Cómo nos organizamos en pandemia? Yo creo que para nosotros lo principal fue, bueno, verlo desde diferentes puntos de vista. Verlo primero teníamos el punto de vista desde la institución, o sea, cómo la institución afrontábamos esta pandemia, cómo íbamos al estudiante, que es a quien nos debemos, a las instituciones de educación superior y realmente al mercado, que lo hemos tocado todas, yo creo que Tania, Nadia, o sea, muchas hemos tocado esto. Bueno, el mercado cambió de paradigmas, hay unas nuevas necesidades, nuevas realidades. Tenemos a nivel institucional, nos vimos en la necesidad de reestructurar la organización para que fuese viable en pandemia. Primero porque nuestro personal no llegaba a la oficina, pero tampoco nuestros clientes llegaban a la oficina. Entonces eso demandó un ajuste en el modelo
operativo y una reinvención de cómo íbamos a abordar este problema. La digitalización acelerada, que fue lo que dije un poco, de procesos, de tecnología y de equipos. Somos organizaciones sin fines de lucro, sin fines de pérdida, pero que teníamos los recursos limitados y recursos de ciertas capacidades y tuvimos que invertir en esos equipos. Búsqueda y mantenimiento de nuevos modelos de asociación y alianzas para que pudiésemos continuar con esa labor. Para el estudiante, que es a quien nos debemos, teníamos que mantener esa conexión con el estudiante, como hemos oído de varias de nuestras compañeras de organizaciones públicas y privadas. Bueno, el estudiante también sufrió la pandemia y se quedó en algunas oportunidades aislados y en otras oportunidades no sabía cómo iba a reingresar a sus estudios y en otras oportunidades simplemente desertó de los estudios. Entonces esa conexión con el estudiante era clave. Los auxilios financieros para reestructurar los créditos, creación de esa nueva oferta de productos y servicios, nuevos programas, que luego veremos un poco hacia dónde los dirigimos y creo que también CRECE está trabajando en esa misma dirección, pero Ápice es un motor en esa misma dirección. Con las instituciones de crédito educativo y las instituciones de educación superior. O sea, yo creo que tenemos que entender y apoyar a estas instituciones educativas para superar esta crisis con los nuevos cambios, porque todas las instituciones educativas también sufrieron problemas de plataforma, problemas de docentes, problemas de conexión con los estudiantes, incluso algunas normativas del gobierno de si entraban o no entraban, cuándo podían arrancar clases o cuándo no podían arrancarlas, y eso también demandaba de esfuerzo de nosotros. Esfuerzo y estrategias de retención, yo creo que ahí apoyar a las instituciones de educación, sobre todo porque si en las instituciones de educación no enganchan al estudiante y no le dan la formación oportuna, la deserción pues nos afecta a todos. Bueno, como había incluido el paradigma del mercado. Otra de las preguntas que nos hacían era, bueno, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué políticas, programas y acciones hacemos para incentivar la continuidad y permanencia de los estudiantes en las universidades o en instituciones educativas? Yo me voy ya más hacia instituciones educativas frente a la pandemia. Y ahí nuevamente, institucional tiene que ser en trabajo conjunto con las instituciones educativas, empresas y organizaciones que apoyan la educación. Todos tenemos que entender la problemática que tenemos, la nueva realidad y buscar soluciones. La reestructuración también ha sido necesaria, nuevas condiciones de cobranza, mayor flexibilidad con los créditos activos, búsqueda de cooperación para la asistencia a los beneficiarios más afectados. En el caso de Venezuela nos hemos visto trabajando mucho con el tema de migrantes, nosotros trabajamos Colombia y Venezuela, hemos estado aliados con muchas de las organizaciones de aquí, pero es una población que necesita también el apoyo y se puede buscar una cooperación para apoyar en esa dirección, en esos fondos de financiamiento para formación continua que es tan necesaria. Al estudiante, ¿qué hicimos? Bueno, entender los síntomas emocionales presentes en esta nueva realidad. O sea, lo vemos muy ligero, pero yo creo que hay muchas organizaciones, muchas acciones que se están dando en ese apoyo emocional para los estudiantes, que ha sido un disruptivo, que ya nos tenemos que adaptar y tenemos que despandemizarnos y tenemos que ir hacia adelante. El ajuste de un sistema para una comunicación permanente, yo creo que eso también tenía mucho que ver en relación a lo que creemos que tiene que seguir. La pandemia llegó, estamos superando ciertas habilidades, pero la pandemia llegó para quedarse y para que sigamos aprendiendo. O sea, tenemos aprendizaje, tenemos un proceso que hemos pasado de adaptación, pero ahora nos toca avanzar y sabemos que eso existe y que va a estar con nosotros en mucho tiempo. Bueno, con las instituciones de educación superior, que creo que entre la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las políticas y qué hemos hecho? Bueno, analizar la oferta actual y ver el potencial de futuro y ampliar a instituciones acreditadas especializadas en educación superior, pero también a nivel técnico tenemos que estar trabajando. Otra de las grandes preguntas que nos hacían, apoyos en beneficio de los estudiantes para contrarrestar el efecto de la pandemia. Uy, aquí sí es más difícil porque somos instituciones sin fines de lucro, no somos gobierno, somos privadas, no hemos recibido apoyo financiero de otros, hemos hecho gimnasia financiera, hemos trabajado muy de cerca con todos los fondos que tenemos para hacerlos viables y hemos atendido la situación actual. Yo creo que es alinear acciones con los aliados, buscando esas soluciones en conjunto que tengan un impacto directo en los estudiantes, pero también en nuestras organizaciones. Yo creo que de eso se trata. Hay necesidad
pero la necesidad la tenemos que ajustar a las realidades del país, a las realidades de la organización y a las realidades de los estudiantes. Entonces, ahí ese es el gran reto. Compartir con nuestros pares las experiencias personales e implementar experiencias exitosas. Nosotros hemos tenido unas experiencias exitosas con empresas donde hacemos fondos para hijos de empleados, para familiares, para grupos de interés, y eso va a seguir creciendo. Yo creo que por ahí es una vía interesante. Y comunicación con la red Ápice y sus aliados. Estas son oportunidades en donde vemos qué están haciendo los otros y cómo nos sumamos a lo que se está haciendo, y juntos yo creo que son una suma de organizaciones, una suma de acciones, una suma de políticas que pueden hacer una diferencia. Creo que los retos a consecuencia de esta pandemia los hemos hablado en diferentes paneles a lo largo de este congreso y a lo largo de todas las comunicaciones que nos envían desde Ápice y desde otras organizaciones. Institucionalmente tenemos que analizar las plataformas educativas y actualizar las nuestras hacia esta nueva realidad que tenemos, la agilidad de que sean pagos frecuentes, de que sean pagos continuos, de que son carreras más cortas, de que son carreras técnicas, carreras universitarias, o sea, ver un poco qué hay de necesidad del mercado y cómo lo vamos a atender, y en ese cómo lo vamos a atender está la plataforma, los nuevos productos y servicios adaptados a la realidad y necesidades de los estudiantes, alianzas efectivas con empresas e instituciones para dar soluciones. O sea, un producto que sacamos en alianza con Ápice es el acceso al financiamiento para cursos cortos y técnicos para microempresarios activos que requieren formación adicional para consolidar o hacer crecer su negocio. Es un público específico, es más corto, es un financiamiento distinto, tenemos que aprender de ese, y ese se va a sumar a nuestra oferta de valor. Eso no quiere decir que la educación superior no es importante, es muy importante y tenemos que seguirla fortaleciendo, pero este es un producto adicional que le tenemos que sumar a nuestra oferta de valor. Al estudiante, siempre ampliarle el acceso a la formación de calidad y útil, continuar con el apoyo emocional y resiliencia, porque yo creo que eso nos va a seguir acompañando. A las instituciones de educación superior, tenemos que revisar en conjunto esos modelos educativos para ampliar la oferta. Eso lo estamos haciendo nosotros con la Universidad Metropolitana, con diferentes instituciones en Colombia, y yo creo que eso ustedes han hablado también, que lo están haciendo con otras organizaciones. Por allí está la vía, es empresas, cooperantes, instituciones de educación superior, instituciones de educación técnica, y bueno, y nosotros las organizaciones que damos ese apoyo financiero para que salga adelante. Y en el mercado tenemos que seguir trabajando en políticas y estrategias de inclusión, retención y, por supuesto, hablar de género es que todos, o sea, inclusión de todos, se puedan abrir nuevas oportunidades, trabajar de la mano con el sector público para impulsar el acceso educativo a todos los sectores. Y eso va en todos nuestros países, y yo creo que eso es para nosotros fundamental. Y yo terminaría realmente recordando lo que dije al principio. Esta es una oportunidad de compartir y no quiero aburrirlos más en esta hora casi del almuerzo, y para mantenernos en orden con los tiempos establecidos. La pandemia nos dejó aprendizajes, todos nos hemos tenido que adaptar, vamos avanzando y tenemos que seguir avanzando. Esa diversidad de experiencias, como la de la Fundación Eugenio Mendoza, como la de Educrédito, como la de Ápice, son muy valiosas y los invito a seguir construyendo, y aquí estoy súper a la orden para cualquier pregunta y cualquier cosa que necesiten. Gracias, Rafael. Muchas gracias, doctora Luisa. Ha sido muy concreta y muy clara. Al igual que todas las demás personas que estuvieron como panelistas en el día de hoy. Al final no mandaron la presentación, pero la podemos revisar y se le envía a todos los participantes. No te preocupes, que sí se presentó. Okay. O sea, no sé, de pronto tú no la viste, pero Iván la iba pasando ahí en la medida en que tú ibas hablando. Así que la tenemos, no hay problema. Creo que la mayoría de las personas las pudimos ver. De manera que sí, estuvo muy bien. Solo quería decir lo siguiente a todos. Son las 11:26 horas de Colombia. Tenemos que estar en la sala a las 11:30 a más tardar, que empiece la conferencia del ICETEX. Yo creería que ya vamos cerrando acá. Entonces quedan pendientes dos cosas. No alcanzamos a hacernos preguntas dentro de este grupo, pero creo que las cosas quedaron bastante claras. Más bien al final, cuando termine la presentación del ICT, en las conclusiones que va a presentar el doctor Telles,
Allí presentaríamos una síntesis de lo que se ha dicho en el día de hoy por parte de cada una de las entidades.